¿Qué onda, Gatsby? Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? ¿Me confirma, por favor? Hola, muy buenas noches. Sí, ya podemos empezar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradecidos por su participación al curso de tratamientos actualizados para el moquillo canino y parvovirosis, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Ángela Parra, le doy pase a su ponencia. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de tratamientos actualizados, referente pues a la parte de parvovirus canino y moquillo canino o también conocido como distemper canino. En la clase de hoy está dividida en 5 ítems. El primero va a ser diagnóstico y abordaje clínico del moquillo canino. El segundo ítem es métodos de diagnóstico. Entonces allí me refiero a qué pruebas de laboratorio debemos incluir y técnicas de pronto de imagen que podemos llegar a relucir referente pues a estas enfermedades. El tercero van a ser signos clínicos referente a la parte de parvovirus. El cuarto, las consideraciones de manejo específicamente para cachorros y para adultos. Y por último, el quinto, que sería pues manejo específicamente de los síntomas. Entonces aquí ya hablamos un poco de soporte, ya sea en la parte a nivel respiratorio, neurológico y gastrointestinal. Entonces ahí les voy a hablar un poco sobre los medicamentos y las dosis que podemos implementar referente pues para estos dos tipos de virus. Entonces, antes de comenzar, por favor, recordar mantener sus audios y micrófonos apagados y al final les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud que tengan referente pues a la ponencia. Bueno, entonces, primero que todo, el primer ítem, que es la parte de diagnóstico y abordaje clínico en la parte pues de un paciente con distemper, pero también conocido como moquillo canino.
Entonces, en primera instancia, pues recuerden pues que estas dos enfermedades son de alto riesgo de contagio frente a otros pacientes, ya sean específicamente sanos o por ende pacientes que de pronto no cumplen con una cuarentena total y un plan de vacunación activo. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que antes de pronto llegar a consulta, ustedes pueden ver la visualización de un paciente de esta manera. Entonces, puede ser un cachorro o un adulto que presente qué tipo, que presente secreción oral nasal en la parte como tal de la parte ocular y nasal. Entonces ya puede ser que esté totalmente seca la nariz como si fuera cuarteada y reseca, o también la parte del lagrimal y que por ende pues presente un moco bastante verde. Y pues esto me indica que pues hay secreción mucopurulenta en estos dos vías, específicamente respiratoria y ocular. Aún así, en la parte de visualización, sin ingresar de pronto a consulta, el paciente puede llegar a presentar tremores o movimientos involuntarios, que son tips de movimientos, me refiero de parte de cualquier parte del cuerpo, ya sea a nivel del cráneo, a nivel de miembros anteriores o posteriores o específicamente en la parte dorsal. Entonces, este paciente no más de pronto con esos sí, síntomas, o aparte que suenen ruidos respiratorios, aún así no ocultemos, pero en su inspiración y expiración se escuchan borborismos y estertores. Entonces, ahí ya es un paciente que nos indica que requiere un cuidado un poco más específico de un paciente infectocontagioso. Entonces, ¿qué pasa? El médico veterinario o la parte de los auxiliares requieren un control de bioseguridad para, por así decirlo, no esparcir la parte virémica. Entonces, para esto es importante que ya sea los médicos o los auxiliares que vayan a ingresar a consulta mantengan su bioseguridad. ¿Qué significa? Entonces, control de guantes, tapabocas, una bata, una cofia llegado el caso, con el fin de que Está recibiendo, ¿no? porfa, me colaboran con los audios. Ok, muchas gracias. Entonces, con el fin de que si este paciente sale positivo a estas posibles enfermedades que posiblemente sean mi diagnóstico, entonces desechemos pues estos implementos de bioseguridad con el fin de no contagiar a otros pacientes sanos. ¿Sí? Ya que este virus queda impregnado en objetos inanimados, me refiero a la parte como tal de manillas, de ropa o de zapatos, y en el cual puede inocular frente a otro paciente o incubar frente a las vías respiratorias o el lamido. Entonces, es importante siempre no esparcir el virus específicamente pues a otros pacientes sanos o que la clínica no sea un foco pues de infección. Teniendo pues completamente pues en primera parte el aborde específicamente, llega pues la parte de desinfección, ¿sí? Normalmente pues para nosotros poder eliminar la parte del moquillo ya que tiene pues específicamente una cadena de glicoproteínas, específicamente 8, hace que sea mucho más resistente específicamente que la parte del parvo. La parte del virus del parvo no tiene una envoltura, pero sí tiene una cadena de DNA que duplica específicamente o codifica a nivel sistémico el virus. Entonces, para yo eliminar la capa específicamente del moquillo y por ende el péptido del parvovirus, es necesario pues un desinfectante que sea bueno. Entonces, normalmente el que usamos pues en clínicas, que es bastante fuerte, es el glutaraldehído o el hipoclorito, que también se conoce pues como la parte del limpio. Pero entonces debe ser a una cierta concentración, no el que usamos en casa específicamente, sino debe ser una concentración mucho más alta con el fin de pues no esparcir el virus y por ende romper estas cadenas y que el virus pues no se propague. Entonces, el glutaraldehído o el hipoclorito debe ser en una concentración igual o mayor a 5,25%. Entonces, teniendo esa concentración, el virus es capaz como tal de eliminarse y pues de pronto desinfectar la parte donde el paciente estuvo en contacto, ya sea en la mesa del consultorio o de pronto en el suelo, llegaba el caso que el propietario pues lo haya colocado. Y pues nosotros como médicos cuidarnos siempre pues por la parte de bioseguridad.
Entonces, antes específicamente de ingresar a estos pacientes infectocontagiosos, primero, pues de pronto visualizar un poco los síntomas, chequear un poco con el propietario y aún así, pues cargar con la parte de bioseguridad. Entonces, normalmente, ¿cuál sería pues el segundo abordaje? Entonces, ya ingresamos el paciente a la parte pues del consultorio, teniendo nuestros implementos pues a la mano. Entonces, vamos ahora a indagar con el propietario, que va a ser pues la anamnesis. Entonces, allí que hablamos, entonces, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Qué plan de vacunación se implementó en conjunto con el de desparasitación? Entonces, aquí qué preguntamos, el plan de vacunación normal, pues para un cachorro, debe ser su primer vacuna a los 45 días de vida, su primer desparasitación a los 30 días de vida y que por ende se desparasite mensual hasta que cumpla por lo menos 8 meses o el año. Lo ideal es variar la parte como tal de desparasitantes. Me refiero, si este mes fue en pastillas, el siguiente sea de pronto en suspensión oral. El plan de vacunación, el intervalo entre cada vacuna debe ser de 15 a 21 días. Y normalmente, pues les digo, hay muchos laboratorios y muchas marcas, pero es ideal que de pronto sea la primera vacuna que me cura parvo y moquillo. La segunda vacuna es una hexavalente, perdón, una pentavalente, que son 4 vacunas en una. Entonces ahí viene adenovirus, leptospira, parvo y corona. Y la tercera vacuna es la hexavalente, que incluye las mismas anteriores mencionadas. En esta vez se agrega la parte del coronavirus y 2 leptospiras. Y por último, contamos con la de la tos de las perreras y la rabia. Es importante que en este esquema de vacunación el paciente guarde una cuarentena total. Me refiero a que el paciente no salga del hogar, no esté en contacto con otras mascotas posiblemente enfermas, que no complata platos como del agua o del concentrado con otros pacientes, que por otro lado solamente lo carguen en casa 2 personas y que esas personas no estén en contacto con pacientes enfermos, ya sea en clínicas o en casa. Todo esto depende, pues, el éxito de que el paciente genere anticuerpos referente al control de vacunación y desparasitación. Entonces, llegaba el caso recordar que las vacunas solamente son prevención, más no es que nunca en la vida pues les vaya a dar este tipo de enfermedades. Llegado el caso el paciente esté vacunado y se enferme, entonces lo ideal es decir, el paciente pues ya tiene anticuerpos, cómo combatir esos antígenos y por ende el paciente pues va a tener más posibilidades de que se salve, ¿sí? De igual existe su riesgo, pero es más probable de que el paciente pueda rechazar más rápido el virus y por ende pues salir, ¿sí? Entonces todo eso se pregunta en la anamnesis. Si tuvieron cuarentena, llegaba el caso si le administraron algún tipo de medicamento. Algunos propietarios que dicen, no, pues yo vi el paciente muy decaído, entonces le agregué que un acetaminofén, que un naproxeno, que un sal de frutas, entre otros medicamentos que son de uso humano. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen este tipo de medicamentos es generar pues una intoxicación sistémica o generar un daño adicional renal o hepático de forma crónica o casi hasta irreversible. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar referente pues a la parte como tal de la anamnesis en conjunto con el propietario, que es lo que nos va a decir, ¿sí? Entonces, ya teniendo o conocimiento de cómo es la vida de mi paciente, qué esquema de anterior tiene mi paciente, empezamos con la historia clínica. Entonces, allí es donde vamos ya a evaluar nuestro paciente. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? No solamente lo que se ve sistémicamente, ¿sí? Me refiero a que el paciente pues tiene secreción, entonces listo, anoto, tiene secreción y ya, no lo toco. No, lo ideal es palpar al paciente y hacer una buena historia clínica o una buena consulta médica. Entonces, allí que evaluamos absolutamente todos los sistemas. Entonces, específicamente podemos empezar con la parte respiratoria. Auscultar al paciente y mirar si de pronto se escucha esos ruidos o sibilancias o borborismos que se escuchan a nivel respiratorio, ¿sí? Llegado el caso de que presente ruidos respiratorios. O llegado el caso si no se escucha la parte cardíaca, si hay disminución de sus frecuencias respiratorias o sus constantes fisiológicas, cómo está su temperatura, a la palpación abdominal le duele, a nivel de la palpación de columna o de sus miembros hay presenta dolor o molestia,
su tiempo de hidratación, ¿cómo está? Entonces, ¿cómo está la parte de sus mucosas? ¿El tiempo de llenado capilar y el retorno cutáneo está normal o está alterado? Eh, si mi paciente es capaz de mantenerse en marcha o me convulsiona durante la parte de la consulta o presenta estos tremores que les comento involuntarios, o llegado el caso, esto presenta signos de diarrea más vómito durante consulta. Entonces, todos los signos son los que debemos evaluar. Entonces, todos los sistemas, sistema nervioso, sistema ocular nasal, sistema digestivo, sistema urogenital, em, sistema dermatológico y por ende el último que sería el sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces, una consulta se lleva absolutamente todo. Diferente de esa historia clínica y con la anamnesis, nosotros vamos a sacar nuestros diagnósticos diferenciales sin tener exámenes clínicos, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a guiarnos. Entonces, posiblemente mi paciente pueda tener parvo moquillo. ¿Qué exámenes sería yo como médico veterinario puedo adicionar, ¿sí? O cuáles yo recomiendo para llegar a este diagnóstico definitivo y confirmarlo con muestras que son certeras a nivel de máquinas o de laboratorio como tal. Entonces, teniendo una buena anamnesis e historia clínica, saco mis diagnósticos diferenciales específicamente. Ahí es donde le digo al propietario, oye, creo que tu paciente puede tener esto porque cursa con esta sintomatología que posiblemente es de esta enfermedad. De igual manera, vamos a descartar con los exámenes físicos y clínicos para yo corroborar que mi paciente esté así. Y por ahora siempre decir que un paciente con parvo y moquillo o moquillo, estos son diagnósticos diferenciales, son pronósticos muy crónicos y que es como una montaña rusa. El paciente puede ser que en 2 días esté completamente activo, coma, no presente ningún tipo de pérdidas patológicas, pero al siguiente día el paciente está totalmente decaído y postrado. Entonces, mínimo el paciente debe ingresar bajo las instalaciones por lo menos 5 días referente pues al tratamiento. Pero es importante recordar, si en la clínica veterinaria hay un área donde se diferencie infectocontagiosos, me refiero al parvo, y otra diferente que sea el distemper, porque son virus totalmente diferentes y que son áreas que pues necesitan mucho cuidado para no generar pues contaminación cruzada. Llegado al caso que no, normalmente pues el moquillo se realizaría en el peor de los casos por el problema de convulsiones, fusil sanitario. Me refiero a que la parte como tal de que si el paciente tenga más hermanitos en casa y presenten la misma patología, lo mejor pues sería pues la parte de la eutanasia, ya que pues es un virus que normalmente pues epidemiológicamente es muy agresivo frente a otros y pues estamos en control, más no es que se haya erradicado totalmente no solo en Colombia, sino en otros países. Entonces solamente es con prevención de vacunas y la idea es controlar pues esta carga viral. Entonces, dependiendo de lo que ustedes evalúen, es importante pues tenerlo en cuenta los propietarios. Si en la clínica pues como tal aceptan este tipo de casos, pues ingresaría bajo la hospitalización y por lo menos, como les digo, 5 días para darle evolución a estos pacientes, ya que las pérdidas son patológicas y sistémicas, son bastante complejas. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, la historia clínica, la anamnesis y los cuidados que que debemos tener en cuenta para el abordaje de estos pacientes infectocontagiosos, viene pues el segundo ítem, que son los métodos diagnósticos. Entonces, ahí ya pues vamos a corroborar los diagnósticos diferenciales que realizamos en consulta sin tener exámenes médicos. Es importante siempre, solo con lo que nos diga el propietario y lo que visualicemos, hagamos un listado de qué posiblemente tenga el paciente, que eso es lo que conlleva pues un médico veterinario. Y después de eso corroboramos la parte de los exámenes. Entonces, para nosotros detectar las pruebas de laboratorio, ahorita pues hay 3 métodos para nosotros identificar este tipo de cargas virémicas. Entonces, tanto para el parvo, para el moquillo, existen pruebas que son de ELISA, son pruebas de test rápido que normalmente pues
se dejan secar entre 10 a 15 minutos. Referente pues a este tiempo, como pueden visualizar, está una tablita que tiene dos letras en la parte superior, que son C y T. Entonces, que se denominaría control y tratamiento. Entonces, esto es como una prueba de embarazo. Si salen dos rayas de color rojo, me indica que es positivo. En algunas ocasiones, en la parte de T, que sería tratamiento, en algunas ocasiones no siempre sale pues esa línea de color rojo. En algunas ocasiones sale pues es una línea de pronto un gris tenue, un rojo un poco más oscurito o un grisáceo, ¿sí? Cuando de pronto tiene esa coloración ya me indica que es positivo. En la parte de control de tratamiento normalmente pues no debe haber ninguna línea absolutamente de nada. Entonces, ¿qué pasa? Este test trae un hisopo estéril, el cual pues lo vamos a introducir por la parte como tal del recto, sacando una muestra de materia fecal o un coágulo sanguíneo, dependiendo pues de cómo esté el paciente. Lo vamos a pasar por todos los bordes del ano y luego la muestra, como ven, el tubo rojo tiene un reactivo. Entonces, esta se mezcla con el reactivo y con el gotero. Se aplican 3 gotas en la parte circular y pues ahí nos va a correr una línea totalmente rosada que nos va pues a indagar si son 2 líneas o una, que me indica control y tratamiento. Llegado el caso, pues ustedes quieren evaluar distemper. Yo normalmente pues lo hago es con un poquito de muestra de sangre del paciente, de cualquier parte, de cualquier vena, ¿sí? Me refiero a la vena yugular, safénica, cefálica, perdón, yugular, cefálica, safena y la medial, ¿sí? Cualquiera de esas venas que ustedes deciden está bien. Y el hisopo que trae estéril lo paso por las lagañas o la secreción mucopurulenta que tenga a nivel nasal o ocular y por la parte bucal, ¿sí? Entonces hago como si fuera todo en uno, ¿sí? De todas las partes, secreción sistémica y, perdón, sangre sistémica y la secreción que se visualiza. Se combina con el reactivo y lo mismo, se introduce y se espera pues entre 10 a 15 minutos y ahí va a correr. Normalmente, pues esta prueba lisa es post-infección. Entonces, normalmente para incubar cualquiera de los dos virus, necesitan un periodo entre 4 a 7 días para empezar a presentar sintomatologías. Unos pues empiezan con sintomatologías nerviosas, otros gastroentéricas o otros respiratorios. Entonces, todo depende pues de cómo pues el paciente responda a la sintomatología, llegado el caso de que hasta ahora pues estén iniciando, que esté un poco decaído y no presente síntomas, la prueba siempre les va a salir negativa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahorita en el laboratorio hay máquinas un poco más especializadas. Normalmente pues ahorita es la que está implementándose bastante, que se acerca pues de pronto uno pues al bolsillo de los propietarios y que es mucho más sensible. La sensibilidad de la lisa es por lo menos un 55%. En el Bichet un 85% y ya por último el PCR que es un 99% de especificidad o sensibilidad referente a la parte virémica. Este bichet, como pueden ver, tienen unas tiras reactivas. Entonces, esas tiras tienen un código QRL que normalmente la máquina lo lee. Esta máquina no simplemente me sirve solo para moquillo o parvovirus, también me sirve para procesar muestras específicamente para gatos como el calicivirus felino, para un SMA, para mirar la funcionalidad renal, también me sirve para visualizar test de perfil hormonal para ver si de pronto hay Cushing, hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, esta máquina es no solo para un examen, sino para varios. Entonces, como tiene el QRL, la tira, entonces la máquina lo lee y ya sabe de pronto específicamente qué muestra o qué test debo realizarse. Entonces, en la tira se escribe el nombre del paciente, se agrega la cantidad prudente, como les menciono, esta es lo mismo, digamos, en el hisopo estéril, esto se agregan secreciones a nivel de, si es parvo, pues a nivel directamente del recto, o si es ¿qué? De moquillo, e igual con sangre, y también se adiciona la parte de las secreciones que el paciente presenta. Se agrega con el reactivo y esa muestra pues se pone cierta cantidad que son 100 microgramos a nivel de la máquina y la máquina lo lee también en un lapso de 10 minutos.
y tiene una especificación. Ahí sale, imprime una tira que me indica si es positivo o negativo y cuántos antígenos están activos en el momento. Entonces, eso también es muy bueno. Para mirar, llegado el caso, algo un poco más específico que ustedes digan como que no confío tanto en la sensibilidad de estas pruebas, entonces pues está la parte pues del PCR. Entonces, ¿el PCR qué hace? Normalmente pues es la prueba más sensible que hay, es de un 99% de especificación. Siempre se debe tomar la muestra en un tubo taparroja. Entonces, cuando llega el caso ustedes para tener, si sospechan de que tiene moquillo, pero si ya el paciente está en un proceso neurológico, ustedes deben no mandar la sangre, sino mandar la parte del líquido encefalorraquídeo a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque el virus ya no está latente en vías sanguíneas, sino en vías sistémicas del sistema nervioso central, ¿sí? Y se depositará específicamente del líquido encefalorraquídeo, que es donde va a haber toda esta descomposición por generar convulsiones, de que el paciente no coma, o otro tipo de signos secundarios a esta enfermedad. Entonces, pues ahí ustedes como médicos deben evaluar. Si llegado el caso, pues se puede mandar en tubo taparroja sangre normal de cualquier vena mencionada, yugular, cefálica, safena o medial, o el líquido encefalorraquídeo llegado el caso para tener mejor especificación si el moquillo está directamente latente en el sistema nervioso. Entonces, ¿qué hace el PCR? Ellos tienen, o como tal, tienen la cadena virémica referente de DNA y ARN. Entonces, lo que hacen es fusionarla, por así decirlo, con la cadena que normalmente nos tenemos o nos traen las muestras y mirar si coincide con la cadena que tengo del virus, quiere decir pues que es positivo, porque ahí lo que hace es modificar el 5,3' o 5,3', sí, perdón, 3,5' o 5,3', ¿sí? Me refiero de atrás a adelante o de adelante hacia atrás, que es la cadena de codificación virémica. Que eso ya lo hacen pues con máquinas más especializadas, pero eso es lo que hace, duplicar el virus de la cadena y comparar. Entonces ahí ustedes decidirán si quieren líquido encefalorraquídeo, que ese es un procedimiento bajo anestesia, o como tal muestra sanguínea. Eh, Adicional, estas serían las pruebas de laboratorio pues más básicas que existen para descartar estas enfermedades, pero aparte es indispensable tomar pruebas complementarias. Entonces, un cuadro hemático es para evaluar pues las partes glóbulos blancos, rojos y plaquetas. ¿Cómo está mi paciente a nivel sistémico? Si tiene una anemia, deshidratación o la parte virémica está muy activa. Aparte, si de pronto llegaba el caso del paciente nunca se ha desparasitado y está pues en una cierta meses, edad o de pronto años, entonces de pronto puede tener una carga parasitaria adicional a lo que el paciente presente. Para evaluar siempre la funcionalidad renal y hepática del paciente, ya que pues por la parte virémica el paciente puede llegar a presentar estos problemas secundarios y más llegado el caso si la propietaria le agregó algún tipo de medicación inadecuada. Entonces, por otro lado, por pérdidas patológicas como diarreas, vómitos, los pacientes tienden a descompensarse demasiado. Entonces, hay un desequilibrio de los electrolitos, entonces es importante también evaluarlos. Adicional, es importante dos exámenes específicos como lo son la radiografía y ecografía, que son técnicas de diagnóstico por imagen, que son los más certeros o por ende, pues son de una ayuda pues bastante agradable frente a estos pacientes. Entonces, puede ser que, ejemplo, más que todo un signo en el parvovirus, que los pacientes nunca dejan de vomitar. Me explico, llega el propietario y dice, no, es que lleva 5 días vomitando de forma incontrolable y hasta ahora lo trae. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo es sabio y por ende, pues, él genera, pues, un tipo de patología que puede ser secundario a. Entonces, está la famosa intususcepción, ¿sí? A nivel del parvo. Entonces, así de pronto usted le agreguen cualquier antiemético, que ya sea pues el Cerenia, el ondansetron, son medicamentos que son antieméticos que el Cerenia me cubre por 24 horas y el ondansetron por solo 8. También existe otro que se llama la metoclopramida, pero esta está contraindicada en pacientes con parvo. ¿Por qué? Ella sí me ayuda a controlar la parte del vómito,
pero esto lo que ocasiona es aumentar el peristaltismo intestinal y por ende el paciente me va a generar más diarrea de lo que ya tiene. Entonces voy a generar pérdidas patológicas adicionales más crónicas. Entonces, llegado el caso, por el momento le recomiendo solo la Serenia y el ondansetron para estos casos. Entonces, ¿qué pasa? El paciente cumple con una cantidad de vómitos exagerados que aparte les puede generar una intususcepción o adicional una pancreatitis por inflamación del páncreas y en la parte muscular, como la creatinquinasa se aumenta o la parte de la LT y la ACT a nivel de bioquímicas. Entonces, esto es una imagen un poco gráfica. ¿Qué pasa? El intestino delgado o grueso tiende a invaginarse entre el mismo. Entonces, como pueden ver en la primera imagen, el intestino queda plegado pues de esta manera. Acá. Entonces, ¿qué pasa? Él se imagina sobre el mismo, generando, por así decirlo, pues una S, ¿sí? O una M, como se ve en la imagen. Entonces, esta patología va a generar esto que se ve en la imagen. Entonces, si ven el tránsito, ya sea de vías linfáticas o la parte hematoencefálica, pues la parte linfática de sangre se va a acumular. Y lo mismo la parte del tránsito intestinal. Así el paciente coma va a generar pues este tipo de tapón. Generando que, si ven el cambio de tejido, anteriormente pues el tejido está rojito, no hay inflamación y hay un tránsito constante. Para la segunda imagen, pasadas unas horas, el intestino tiende a tener una coloración más negrosa o como una necrosis, ¿sí? O por una obstrucción del mismo, la luz intestinal está muy delgada y por ende no hay paso referente ni de sangre ni de alimentos a nivel intestinal. La única corrección para esta patología es plenamente quirúrgico. ¿Por qué? Porque si el intestino se invaginó mucho tiempo, puede generar una necrosis del tejido y es necesario realizar pues una enteroanastomosis, que sería pues un corte de la parte séptica del intestino y luego confrontar los otros dos extremos que estén totalmente sanos del intestino para volver a generar pues el plegamiento de la parte del peristaltismo del paciente. Entonces, para nosotros diagnosticar esto, que normalmente pues es el susto referente a esos casos que nos dicen que han vomitado formas esporádicas y demasiado, sería llegado al caso con eso y que la parte como tal de anteméticos no tengan efectividad. Entonces, nuestras dos pruebas de imagen amigas para este caso es la parte de ecografía y radiografía. Entonces, la ecografía pues no solamente nos va a mostrar la parte intestinal, sino todo, la parte funcional de hígado, riñón, la parte del estómago, la parte pancreática, llegado el caso, y la parte de la vejiga, cómo está funcionando sistémicamente mi paciente, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a evaluar mucho mejor la parte de la intususcepción, ya que pues el alimento o el movimiento intestinal puede generar hipomotilidad o que el paciente pues no pase ningún tipo de tránsito de comida y se devuelva cada vez hacia la parte de al frente. Entonces, esa sería muy recomendada o la otra pues es la radiografía, que también pues nos va a indicar pues este plegamiento y se puede visualizar de estas dos maneras. Y llegado al caso pues correr el riesgo de que el paciente ingrese a quirófano y que aparte pues esparzamos mucho más la parte del virus y que otros pacientes se pueden contagiar. Entonces, esas son las pruebas más básicas que podemos incluir referente pues a este tipo de pacientes virémicos. Entonces, ¿cuáles son los signos que sería el tercer ítems que son más reconocidos? Cuando los pacientes con parvo ingresan con este tipo de diarreas mucoides o hemorrágicas o las famosas también melenas, que son sangre procesada y que tienen un olor bastante fétido, son más difícil o tienen un cuadro clínico mucho más de un pronóstico más malo que un paciente que de pronto aún no esté presentando este tipo de diarreas. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes ingresan con este tipo de coágulos sanguíneos, entonces, no más con un paciente que de feque de este tipo, las pérdidas patológicas se aumentan aún más, porque va a generar más hidratación aún y aparte, el paciente es más candidato a que ingrese en un shock séptico o hipovolémico con este tipo de patologías.
Entonces, cuando llegan, en este caso, siempre les soy sincera y les digo que el pronóstico se complica aún más por esta patología plenamente. Entonces, adicional, los pacientes pues ingresan con vómitos esporádicos. Este tipo de vómitos y pérdidas patológicas me indica que el paciente puede generar una anorexia o una anemia. Ya puede ser regenerativa o no regenerativa. De este mismo modo, el paciente ingresa con dolor abdominal bastante fuerte. En algunos pacientes generan posición de rezo, que es por un dolor crónico, por lo mismo inflamación a nivel de las paredes pancreáticas, generándole pues este tipo de posición y dolor. Por lo mismo la deshidratación que presenta por las pérdidas y aumento siempre de pronto de un cuadro hipertérmico o de fiebre de 40 a 42 grados. Por lo mismo, porque el cuerpo es sabio y dice como que hoy hay algo virémico y sistémico adicional, entonces estoy tratando de generar un poco más de anticuerpos o de células inmaduras como macrófago, perdón, de células maduras como linfocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos que me ayuden específicamente la primera barrera de defensa o la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, por eso genera un cuadro febril. Entonces, estos serían los síntomas más como tal que genera pues este tipo de parvovirus o el virus como tal en la parte sistémica de los cachorros. Entonces, el cuarto ítem sería específicamente las consideraciones de un manejo para este tipo de pacientes, ya sean adultos y cachorros. Entonces, más que todo cuando son cachorros, les quiero decir que es un poco más difícil, por lo que ellos generan muchas hipoglicemias, disminución de azúcar en sangre. Entonces, esto hace que el paciente se torne más complicado como tal. Pero no quiere decir que un cachorro o en adulto pues haya gran diferencia. Ambos casos y ambos manejos son bastante crónicos. Entonces, normalmente el periodo que nosotros debemos cubrir siempre es un soporte de fluidos, nutrición y manejo del dolor. Si nosotros controlamos estos tres tips, ¿sí? O estos tres, como tal, correcciones, em, a nivel tanto de adulto como cachorros, puede ser que el paciente te pueda sobrevivir o salir de ese cuadro crítico en el que se pueda encontrar. Entonces, para controlar específicamente pues la parte de fluidos, si el paciente pues llega a una deshidratación muy crónica, se puede hacer pues una terapia choque para ayudarlo a compensar y que el paciente no me entre en un paro cardiorrespiratorio en el momento. Entonces, este tipo de fluidos, en la terapia de choque, se puede implementar dosis de 30 a 40 miligramos hora, kilo hora, de forma a chorro, por así decirlo. Y se pueden agregar cristaloides con el fin de compensarlo en instancia. Llegado el caso de que no, ahorita en la siguiente diapositiva les explico cómo sacar la tabla específicamente para los fluidos y las pérdidas que el paciente requiere. Entonces, llegado el caso, las pérdidas patológicas, ya sean vómitos, diarreas, coágulos sanguíneos, epístasis, etcétera, genera pues pérdida patológica. Entonces, esto de forma secundaria por el paciente a compensar o puede migrar también la parte virémica, puede generar un daño renal y hepático casi de forma pues irreversible. O adicional, si el propietario pues le añadió algún tipo de medicamento aparte, pues complicaría el cuadro. Y como les comentaba, la parte de cachorro, ya que ellos consumen muy rápido los kilocalorías o requerimientos energéticos que ellos necesitan, la parte como tal de cachorro, ¿sí? Que necesitan por lo menos alimentarse cada 2 o 3 horas diferente pues a la parte pequeña, ¿sí? Si ya están un poco más grandes, por lo menos cada 4 horas se les debe estar suministrando este alimento, ya que ellos tienen un rendimiento energético y calórico mucho más rápido que siendo un paciente pues ya adulto o senior o geriátrico. Entonces es importante siempre cuidar la parte de la glicemia. ¿Cómo puedo controlarla? Suplementando siempre pues de pronto dextrosa
que normalmente pues nos ayuda a recuperar la glicemia sistémica y que el paciente pues por ende no genere una convulsión, porque eso también puede generar convulsiones por este bajo azúcar en sangre. Recuerden pues que hay destrozas del 5 al 50%, en el cual pues personalmente yo la manejo la parte de 5%, la destroza el 5%, la manejo 1 ml por kilo. O la destroza el 50, la podemos implementar de 2 o hasta 5 ml por kilo. Recuerden siempre añadirla con lactato o con cloruro para poder realizar un buen tránsito sistémico. Si ustedes agregan la destroza sola, se puede incluir de pronto en terapia de choque, si el paciente pues está muy, muy mal, ¿sí? Ya que en algunas ocasiones el glucómetro más marca casi light o high, ¿qué quiere decir? Muy, muy, muy baja o que ni siquiera es capaz de reconocerla el aparato, ¿sí? Entonces se puede agregar de forma directa un bolo de terapia de choque y el resto para hacer tránsito se puede agregar con un cristaloide o coloide, ya sea esto cloruro o lactato de Ringer. El otro pues que hay es sí, son cristaloides que son también el gelofuscin, que normalmente pues trae vitaminas, calcio, fósforo, sí, que me ayuda a compensar el paciente de una forma muy buena este tipo de patologías. Entonces, es importante si el paciente pues no consume alimento, se puede añadir una sonda esofágica o una sonda nasogástrica si ustedes lo desean, que yo ahorita les explico en otra diapositiva cómo serían los requerimientos que debe cumplir en el día si se administra pues este tipo de sondas. Entonces, si ustedes cumplen la terapia soporte principal o la tienen en cuenta de fluidos, nutrición y manejo del dolor, posiblemente estos pacientes salgan más rápido de lo que pensamos cuando los dejamos en hospitalización. Entonces, aquí les dejo pues una explicación de la cantidad de pronto de líquidos que un paciente, ya sea cachorro o adulto, requiere para pasar cualquier tipo de medicamentos y compensar de pronto las alteraciones de pérdidas. Entonces, cuando hablamos de adultos, tenemos dos constantes, tanto para adulto y cachorro, que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es el factor de corrección? Entonces, llegado el caso, pues el paciente es adulto, el factor de corrección siempre va a ser 40. Y los cachorros, el factor de corrección siempre va a ser 60. Entonces, hay que debemos tener en cuenta. El porcentaje de deshidratación que yo le acceda al paciente, que iría entre 2 hasta 15%. Y pues aparte las pérdidas de pronto patológicas que presentó. Entonces, nosotros no vamos a contar las pérdidas patológicas que nos dice el propietario. Me explico. Puede decir que tuvo hasta 20 vómitos, pero entonces ese valor es muy irreal porque puede ser que de pronto solo sean arcadas y no expulsa absolutamente nada. Entonces ahí pues no hay pérdidas. Entonces, las pérdidas patológicas se realizan siempre bajo nuestras instalaciones de la veterinaria. Si el paciente en consulta vomitó o defecó, listo, sé que tuvo 1 o 2 deposiciones dentro de mis instalaciones. O cuando le ingresamos a hospitalización es que presenta este tipo de patologías. Entonces, es de allí donde nosotros vamos a tomar estas pérdidas adicionales patológicas, más no la que nos dicen los propietarios. Eso queda igual en el informe médico que tuvo tantos vómitos, tantas diarreas, pero empieza a partir de las pérdidas patológicas que ingrese bajo las instalaciones veterinarias. Entonces, normalmente las pérdidas pueden ser vómitos, diarreas o hemorragias crónicas. Entonces, cada una de ellas pues tiene un valor como tal. Entonces, tanto los vómitos y hemorragias pueden tener una pérdida patológica o un volumen patológico de 50 por cada uno. O si el paciente tiene diarrea, sería o una deposición, contaría como 100, ¿sí? Entonces, cada una de ellas tiene un valor diferente que ya está estipulado, tal cual como el factor de corrección. Entonces, ahí que vamos a evaluar o que vamos a tener en cuenta. Entonces, como tal, la parte de las pruebas
la corrección a nivel de mantenimiento y aparte la de restablecimiento, que es los líquidos que el paciente necesita. Entonces, en la parte pues del mantenimiento, como tal, pues es la deshidratación que yo como médico le pongo más el peso, ¿sí? Entonces, acá está la fórmula, el peso del paciente por el factor de corrección, ya que es un paciente adulto, que es 40. Ese como tal se multiplica y tenemos como tal la técnica, el total de mantenimiento. Y el otro que es de restablecimiento, ahí sí añadimos el porcentaje de deshidratación más las pérdidas que yo les quiero manejar, según las que yo haya visualizado, ya sean vómitos, diarreas o hemorragias. Entonces, dependiendo de eso, se hace una suma y aquí les doy un ejemplo como tal. Entonces, dio 1.600 de restablecimiento y mantenimiento 800. Entonces, estos dos valores los sumo, dándome un total de 2.400 ml que requiere mi paciente en el día. Entonces, ahí es donde se va a dividir por 24 horas, pero se puede pasar para recuperar las pérdidas de forma, pues, terapia choque, por así decirlo, las primeras en 8 horas y las siguientes en 16 horas, el total de medicamento. Entonces, ahí se realiza o se divide, ya que el 2.400 es un 100%. Entonces, a ese 100% le puedo sacar un 20, un 40 y un 60% para completar de nuevo el 100%, sino que se den en diferentes horas y en diferentes momentos. Entonces, el 2.400 dividido en el 40% daría en el total, pues, las 8 horas que el paciente necesita ese tipo de medicamentos. Y el que le falta correspondería al 60% de un total de 16 horas, que completaríamos, por así decirlo, de nuevo, pues, el 100%. Entonces, esa sería pues la manera más fácil de explicar la parte del control de fluidoterapia, como les comenté anteriormente. El soporte de fluidos es importante. Entonces, luego de esto vamos a evaluar o a calcular cuántas gotas por minuto, ya que en algunas veterinarias no existe pues la bomba de infusión, que es una bomba que pues como tal yo solamente le doy la cantidad de líquidos en total y cuántas horas pasarle, y ella misma codifica qué gota por minuto se debe implementar para completar por cierta hora. En cambio, pues como no hay de pronto ese tipo de implementos, entonces se puede agregar de forma manual. Entonces, esos anteriores 2.400 totales, que es el 100%, lo vamos a dividir en 60 y lo vamos a dividir, perdón, a multiplicar por 60 y a dividir por 24. ¿Ok? Así. Entonces, el primer paso, pues son los ml totales en el día, divididos en 24 horas que conlleva todo, ¿sí? Ese primer paso nos va a dar en ml. El segundo paso es para examinar la parte de minutos. Entonces, recuerden que una hora tiene 60 minutos. Entonces, ese total que me dio, ahora lo divido por 60, que van a ser los ml por hora, minuto. Entonces, en el paso 3 el último valor que me dio, que sería pues dividido en los 60 minutos, se va a multiplicar diferente pues al peso del paciente. Entonces, recuerden que existen dos implementos de macrogoteo y microgoteo. Macrogoteo son para pacientes mayores de 10 kilos y microgoteo son para pacientes menores a 10 kilos. Entonces, cada uno de ellos tiene pues una cámara en la cual pues va a caer la gota. Si es macrogoteo son 20 gotas y si es microgoteo son 60 gotas. Entonces, ese total que me dio del paso 2 lo multiplico por la cantidad de gotas y eso me va a dar un total de gota por minuto. Entonces, ahora tengo que pasar a cuántas gotas por segundo se puede implementar para mi paciente. Entonces, el número de gotas del paso 3 lo divido de nuevo por 60 y eso nos va a dar un total de gotas por minuto. Entonces, me refiero, 2 gotas por minuto por hasta 8 horas necesitaría esta velocidad. Entonces, es importante ustedes el primer dato que les doy para poder hidratar a estos pacientes que siempre estén revaluando el porcentaje de deshidratación diaria, ya que un paciente que les dé el primer día, pues estos 2.400 ml,
anteriormente un ejemplo sacados, no lo va a requerir esa misma porción en 4 días, ¿sí? Ese porcentaje de líquido, ya que podemos generar pues una sobrehidratación. El paciente puede generar edemas, disminución de la funcionalidad sistémica por lo mismo, porque estoy encharcando, por así decirlo, a mi paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es ir reevaluando diariamente el paciente que no presente este tipo de patologías. Y llegado el caso, se puede agregar una fórmula básica después de que el paciente recupere sus pérdidas patológicas, que sería la fórmula de 40 por el peso del paciente más 70, que ese sería un valor un poco más relativo y más fácil de sacar cuando el paciente pues ya está un poco más estable. Por otro lado, como les comenté, los otros exámenes necesitan un porcentaje de lectura de electrolitos. Entonces, el electrolito que normalmente pues más baja es el potasio. Entonces, los rangos normales del potasio son 3,50 o 5,8, que es en el valor como tal normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros medir por máquinas, nos damos cuenta que el paciente pues genera un déficit específicamente de potasio y que es importante pues tenerlo en cuenta para regular su carga de electrolitos y el paciente pueda volver a recuperarse. Entonces, estos rangos como tal de potasio, hay una tabla que es un poco más sencilla en algunas ocasiones, pero acá les voy a hacer el ejemplo en una regla de 3 simple y aparte pues en la regla que nos da como tal es. Entonces ahí pues nos hay un valor que dice serum, es el porcentaje de déficit que tiene el paciente. Me refiero, si tiene un déficit de 2, el paciente pues necesitaría un mini equivalente o el total de nmol de potasio, serían 80. Si es un déficit mayor a 2 y que sobresale el 2,5, requeriría un total de ml de 60 para compensar y así sucesivamente. Entonces, si ustedes de pronto no confían mucho en esa tabla, porque sucede, se puede implementar la famosa regla de 3. Entonces, acá les pongo un ejemplo. Un labrador que pesa 24 kilos tiene un déficit de 3. ¿Cómo yo sé personalmente o médicamente que mi paciente tiene un déficit de 3? Recuerden que el rango normal de potasio va de 3 a 5. Entonces, en este caso, el paciente tiene 1,5 de potasio. Entonces, ¿cuánto le falta a ese 1,5 para llegar a ese 3,5? Entonces, perdón. Sí, no, un déficit, digamos, de 0,5, quiero decir. ¿Y cuánto le falta a ese 0,5 para llegar al 3,5? Entonces requeriría un déficit de 3, ¿cierto? Si yo le sumo 3 a ese 0,5, me da un rango normal de 3,5. Entonces, ahí es como yo saco el déficit. O pongo otro ejemplo, tiene el potasio en 2 y para que se regule necesita un déficit de 1,5 para normalizarse, ¿sí? Entonces, ahí es donde saco el déficit. La dosis normal, que es del potasio, es de 0,3 y el peso del paciente. Entonces, hago una multiplicación, primero que todo, el déficit por la dosis por el peso del paciente. Me vas a dar siempre en mini equivalentes. Entonces, como la ampolla dice, trae 2 mini equivalentes en 10 ml. Entonces, hago una regla de 3 simple. Entonces, ¿qué pasa? El total que me dio, que es este, que es acá en 8,1, lo vamos a ver cuántos ml necesita para quedar en cuánto, sí, cuántos ml necesita para yo pasar. Entonces, ese 8,1, vamos a hacer la regla de 3. Si 2 mil equivalentes que trae la ampolla en 10 ml, ¿cuántos serían 8,1 para suministrar? Entonces, 8,1 por 10 dividido en 2 me da un total de 40,5 ml. Entonces, si yo me voy en la tabla, ¿no? Que según el serum, que es el déficit, según el rango, pues es de 3. Acá vemos que es de 2,6 a 3, da un total de 40 en reposición. Entonces, si ven, pues no está muy lejos de la realidad, perdón, que es 40,5 y acá me dio 40. Entonces, ahí les dejo pues las dos opciones si ustedes pues deciden llegar al caso.
Para estos pacientes, pues es importante agregar siempre de pronto un glucocorticoide más prebióticos. Cuando el virus normalmente se deposita en vías intestinales, causan un déficit o un deterioro de la microbiota intestinal. Para recuperarlo necesito inmunosuprimir el paciente para que me reconozca a nivel inmunitario los prebióticos que le voy a implementar y recuperar un poco el sistema inmunológico, pero tengan en cuenta que este es bastante riesgoso, que el paciente puede de pronto fallecer, ya que estoy inmunosuprimiéndolo más de lo normal. Entonces se puede implementar solo, llegado el caso si ustedes desean, única dosis o por 2 días máximo. Bueno, la dosis de la dexametasona es a 0,5 miligramos, llegado el caso de forma subcutánea. Y pasamos pues para el último ítem, que es la parte de síntomas. Entonces, manejo de terapia, soporte a nivel intestinal, neurológico y respiratorio. Entonces, es importante, como les dije, control de fluidos. Entonces, eso necesitamos una vía de hidratación, que sería endovenosa. Normalmente los antibióticos que me ayudan a controlar la carga virémica, más no para erradicarla de forma completo sistémico, hablamos del metronidazol, la ampicilina o la clindamicina. Ahí les dejo las dosis. Normalmente estas se pueden implementar cada 12 o 24 según el criterio veterinario. Para el control de vómitos, les comenté que el de elección va a ser la Serenia o el ondansetron. Recordar que la Serenia me cubre por 24 horas y el ondansetron por 8 horas. Contraindicada la parte de la metroclopramida, como les había mencionado. Cuando los pacientes tienen unas diarreas muy prefusas, y aparte pues incluyen vómitos, entonces no hay un medicamento endovenoso que me ayude a controlar la diarrea, solamente hay de forma oral. En Colombia pues acá hay varias marcas, está el Pepticol o el Bismopet, que es de uso veterinario, o si no hay otro que es de uso de fármaco humano que se llama el Smecta. Es un antidiarreico, a diferencia pues del pepticolo, el bismopeo de uso veterinario, es que este esmecta tiene un poquito de iosina, entonces me ayuda mucho a mejorar el cólico a nivel intestinal. Entonces, si el llegado al caso mi paciente aparte tiene vómitos, lo que yo realizo es generar como si fuera un enema, le agrego a nivel intrarrectal este medicamento de depósito para controlar un poco la diarrea. O si mi paciente pues no tiene vómitos, se puede implementar vía oral para que me ayude a controlar las deposiciones. Si el paciente tiene una hipertermia muy crónica, pues se puede manejar la dipirona, que es un antipirético. Se puede utilizar también para dosis de dolor, como lo es la parte de la dipirona a dosis de 18. O llegado al caso, pues está el meloxicam o el tramadol o la iosina que les comenté. Si su paciente tiene las plaquetas muy bajas, estaría contraindicado el meloxicam. Se las va a disminuir aún más y el cuadro clínico se va a complicar. Entonces, por ende, le recomiendo mejor pues la dipirona, el tramadol o la iosina, que me ayuda a controlar pues el dolor, llegado al caso. Protectores renales hepáticos, que serían pues adicionales si su paciente pues tiene un déficit de estos órganos o inflamación, como la silimarina o el fluimucil, o ácidos grasos que se pueden implementar de forma pues oral, que ya sería más que todo de uso ya para el hogar cuando el paciente salga. Lo otro que debemos controlar, les había mencionado, la parte de las kilocalorías o el uso de alimentación. Entonces, cuando hablamos del uso parenteral, mencionamos cuando los pacientes se canalizan a nivel endovenoso, y enteral es cuando agregamos sondas nasogástricas o esofágicas. Entonces, ¿qué pasa? Estas sondas es para suplementar alimento. Entonces, acá les dejo una fórmula en la cual pues, nos ayuda a controlar las kilocalorías y el requerimiento energético que necesita un paciente de cuidado crítico. Entonces, la fórmula como tal es específicamente la que está en primera instancia acá. Entonces, 70, que es una constante básica por el peso del paciente, dividido en 0,75. Esas serían las kilocalorías que requiere mi paciente. Entonces, acá les pongo un ejemplo.
Entonces, 70 por un paciente que pesa 1,6 kilos dividido en 0,75 me da un total de 100 calorías o el requerimiento energético diario. Normalmente pues hay latas de varias marcas, está Hills, Proplan, Royal Canin, que son muy conocidas y que son latas medicadas que son para cuidado crítico nutricional. Entonces, la lata, cada una de ellas te va a decir el porcentaje de kilocalorías que trae. Entonces, acá les pongo una lata, yo hice creo que este ejemplo con una de Hills, sí, si no estoy mal, sí, la cual trae esto para paciente gastroentérico 7,65 calorías. Entonces, lo que vamos a hacer o administrar pues en la parte de la sonda es la siguiente fórmula, teniendo en cuenta pues ya las kilocalorías de la lata. Entonces, vamos a dividir las 100 calorías que necesita el paciente por el porcentaje de la lata. Pero entonces, como pueden darse cuenta, corremos un cero a la izquierda, eh, a la derecha, perdón, que sería 0,765 calorías y el total de calorías que requeriría mi paciente serían 130 ml día. Sino que es que ahí la imagen se subió un poco para que ustedes visualizaran. De igual manera, pues cuando les entregue las diapositivas, pues ahí está mejor explicado. O llegado el caso que no tengan dinero el propietario, se puede realizar con leche en polvo para reconstituir de cachorros en conjunto con glicopan y dextrosa más cloruro. Se puede hacer una mezcla provisional para que el paciente pues pueda cumplir los requerimientos energéticos y pues por ende no tenga más pérdidas patológicas. Acá pues les dejo un mensaje, ¿sí? La enfermedad es posible que quede daños o secuelas permanentes. Estoy hablando más que todo del moquillo canino. No hay un tratamiento que me elimine el virus, esto es en general, no solo para el parvo y para el moquillo. Sin embargo, podemos mejorar sus efectos de movimientos involuntarios provenientes del sistema nervioso central. Frenar avances infecciosos, bacterias secundarias que por ende pueden ocasionar esto, evitar deshidrataciones como vómitos y diarreas mediante la medicación específica que nosotros como médicos veterinarios podemos prescribir. Entonces, para tratamiento neurológico, lo que normalmente me gusta administrar es el diazepam y la quepra. El diazepam me ayuda mucho para las convulsiones. Este se suministra solo bajo supervisión intrahospitalaria. La dosis es de 0,25 miligramos y se puede implementar cada 12 horas. O la quepra, que ese sí se puede enviar para la casa, es un anticonvulsivante a dosis de 20 miligramos cada 12 a 24 horas. Los otros dos, que son el Neurobión, vitamina A, son más que todo para protector neurológico y controlar las convulsiones. Se puede utilizar los de uso humano, no hay problema. Eh, Ahí les dejo las dosis y la citromicina normalmente me ayuda mucho con las bacterias que están a nivel respiratorio. Si llega al caso su paciente está muy congestionado. O se pueden agregar nebulizaciones con fluimucil y de pronto gentamicina, que me ayuda mucho con la parte respiratoria. Como les mencioné en el anterior texto, lo que tratamos es de minimizar los efectos secundarios o controlar la enfermedad y que no prolifere aún más. Por otro lado, cuando los pacientes tienen convulsiones ya muy crónicas, a mí, pues ahorita está muy en furor la parte del cannabis, yo la estoy implementando, me ha funcionado muy bien para controlar pues estos pacientes. Llegaba el caso que tengan, pues como les comentaba, salvación o que de pronto el virus se haya eliminado, el paciente pues quede con secuelas. Entonces ahí sería darle calidad de vida. Llegaba el caso de que llega en un periodo o en una fase muy crónica, le recomiendo pues la eutanasia en estos pacientes que estén con distemper canino. Para controlar un poco el dolor y la inflamación neurológica, entonces el cannabis, ahorita pues estoy implementando esta marca, no es que la esté promocionando, sino que es muy buena, la pueden buscar. Se llama ClientBet, ellos tienen su página virtual y pues es muy chévere porque ellos ahí tienen, por así decirlo, como una calculadora de dosificación. Entonces ahí te pone la condición. Entonces ahí hay para dolor, artritis, problemas neurológicos, convulsiones, posquirúrgicos. La verdad, pues el Cleambet te sirve para cualquier tipo de dolor.
Según la especificación que tú manejes, pones el peso del paciente y la presentación que deseas transcribir. Inmediatamente ellos te hacen como una fórmula que ellos te recomiendan para controlarlo. Normalmente, pues la fórmula iría por un mes, hasta se puede administrar casi por 2 meses seguidos, que no tiene de pronto daños secundarios, pero sí puede afectar un poco la parte hepática. Entonces, por ende, pues se puede tomar por un mes, descansar un mes y luego retomar si el paciente lo requiere. Entonces, ahí ellos le dicen, según la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, cuarta semana, qué dosis se puede implementar y cada cuánto se puede implementar. Y recuerden, pues, que esto es vía oral y se puede manejar, pues, para el hogar. O en algunas ocasiones, si les sale, pues, muy costoso, está, pues, el Neurobión que les había mencionado o la lírica que también se conoce como la pregabalina. La dosis de la lírica es en caninos de 1 a 4 miligramos. También se puede usar en felinos, ahí pues también les dejo la dosis por si acaso, de 1 a 2 miligramos. Recuerden pues que de pronto el medicamento de la pregabalina puede causar efectos secundarios, ese, sí, como tal, ese sería, porque el neurobión y el cannabis, por ende, no, pues por el momento no he tenido problemas como en efectos secundarios. Pero la pregabalina sí me puede causar mucha somnolencia o que el paciente orine con sangre. El neurobión es un protector neurológico de uso humano, también se puede implementar en cachorros o en caninos y también se puede implementar la parte del cannabis. Y pues eso era todo lo que les quería compartir referente a la clase de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de inquietudes, de preguntas. Ya pueden activar sus audios o recuerden que el chat ya está activo por si quieren de pronto mejor escribir cualquier duda o inquietud que tengan. Bueno, me preguntan por el chat la dosis del Smecta que podemos utilizar. Entonces, normalmente, pues ese viene un sobre de 2 gramos o de 1 gramo, ¿sí? Entonces, todo el sobre debe ser diluido con agua previamente hervida, con el fin de no generar de pronto contaminación cruzada con agua de la llave que empeoremos el cuadro clínico del paciente. Entonces, todo el sobre es para un paciente de 10 kilos. Entonces, ahí tú empiezas con la dosificación. Si tu paciente, pues de pronto pesa 5 kilos, ejemplo, entonces requeriría la mitad del sobre. Se puede implementar cada 12 o 24 horas, ya sea vía oral o si lo suministras vía intrarrectal, si tu paciente pues tiene mucho vómito y no puedes de pronto controlar la carga, la parte de diarreas. Entonces, se puede implementar de esa manera, llegado al caso, la parte de dosificación. Me hacen otra pregunta, marca de un inmunoestimulante. Bueno, pues por el momento me gusta implementar, no como tal que sea específicamente. Yo uso mucho la eritropoyetina, que es de uso humano. Me gusta mucho porque lo que hace ella es, por así decirlo, estimular la médula ósea para que haya más producción de glóbulos blancos, rojos y la parte de plaquetas. Entonces, para que sea un método conductor, esto debes colocar hierro. Entonces, ya sea hierro intramuscular o hierro oral, como el limolitán o el glicopan. Sí, o algo que tenga hierro para que me ayude a conducir la eritropoyetina. Es bastante económica, normalmente pues acá en Colombia el frasquito vale como 13.000 pesos. La dosis que yo implemento de eritropoyetina es a 20 y esto, la idea es que sea de forma subcutánea durante 5 días seguidos para estimular la médula ósea y que pueda de pronto eliminar el virus. O ha llegado al caso, pues ahorita la medicina igual avanzado han sacado unos retrovirales como lo son el Virbagen Omega o el Canglo B.
Te invito para que cheques y lees estos nuevos implementos. Son 3 dosis seguidas. Si no estoy mal, se manejan dosis de 2,5 ml por kilo del paciente. Perdón, sí, dos dosis de 2,5 ml. Y lo que hace lo mismo, estimular la médula ósea o por así decirlo, reactivarla para eliminar un poco el virus. Es bastante buena, sino que es bastante costosa. Entonces, pues de pronto se pueden de pronto agregar. Esas dos son las que de pronto te recomiendo que son muy buenas. El Cangloed, Virbagena Omega o la eritropoyetina de uso humano. ¿Alguno tiene alguna otra duda o inquietud? Bueno, hay otro medicamento que me dicen en el chat que se llama soroglobulin. Ese también pues ahorita es bastante reconocido. También sirve pues para la parte, es una herramienta específica pues para controlar la parte de la enfermedad, como le estaba diciendo, de la parte del Virbagen Omega. Es parecido, lo que hace pues es generar pues una inmunosupresión o reactivación de la médula ósea. Se puede implementar. Por el momento personalmente no lo he implementado. Sí lo he escuchado, sí he tenido buenos comentarios. Los que he utilizado son los que les acabo de mencionar. Ese también se puede implementar. Por el momento no recuerdo muy bien la dosis del que tú me nombras, pero sé que pues han tenido pues buenos comentarios por lo mismo, para pues disminuir la incidencia y la mortalidad pues de estas dos enfermedades. Entonces se puede implementar. Si no estoy mal, se aplica pues es intravenoso. Pero pues por el momento no tengo la experiencia de haberlo experimentado. Sí, debo de haberlo colocado pues en algún paciente que lo requiera. Bueno, muchachos, entonces si todo fue muy claro, recuerden pues que el material de estudio se lo suministro con mi asesora. Ella se va a encargar de suministrárselo a sus correos en conjunto pues con la parte de los certificados, si ustedes así lo desean. Entonces espero tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.